Me da mucho gusto saludarles en este día lunes para encontrarnos nuevamente alrededor de la palabra en esta serie que hemos denominado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Hoy nos encontramos en el capítulo 8, en el versículos del 1 al 13. Así que si usted tiene una Biblia a mano, búsquela y busque ahí en el capítulo 8 y en el versículo del 1 al 13 vamos a leer esto que estaba sucediendo. Estamos ya en el capítulo 8, estamos bien avanzados y podemos ver estos acontecimientos narrados por el evangelista Marcos, que eran prácticamente un dictado del apóstol Pedro, que era el que prácticamente vivió estos eventos. Así que está muy interesante esto y hoy vamos a ver lo que en su Biblia está subtitulado como la alimentación de los 4,000. Vamos al texto, Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 13, y dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Bueno, este milagro o esta escena que vemos aquí es muy parecida a la de Marcos capítulo 6, del versículo 32 al 45. Pero es fácil identificar que se trata de dos eventos distintos por sus numerosas diferencias, por lo que no vamos a entretenernos a ver esos detalles. Ahora, lo cierto es que en ambos milagros, básicamente lo que consiste es en multiplicar panes y peces para dar de comer a una gran cantidad de gente. La pregunta que puede surgir entonces es: ¿por qué el evangelista recoge dos milagros tan parecidos? Uno en el capítulo 6 y otro en el capítulo 8, perdón. Las razones pueden ser varias y brevemente podemos quizás ver algunas. Una era la evidencia para todos aquellos que se empeñaban en cerrar sus ojos y no querían reconocer a Jesús como Mesías. Otra es que nos muestra la provisión de Cristo. La provisión del Señor es inagotable y siempre es suficiente para cubrir cualquier necesidad. Otra cosa importante es que la primera multiplicación o la primera
El primer milagro del capítulo 6 se dio entre judíos, mientras que esta segunda se da en una región en Decápolis, donde la población era mayoritariamente gentil, como les comenté antes. Entonces, de este hecho podemos aprender que el Señor vino a satisfacer el hambre tanto de judíos como de gentiles. Y dada la reiterada falta de comprensión y la poca fe de los discípulos, la repetición pues del milagro era lógica. Por lo que el texto comienza diciendo así: vea que en aquellos días, como había una gran multitud, y llama la atención porque esta expresión en aquellos días es bastante imprecisa, digamos, ¿no? Si lo podemos ver así. Sin embargo, sirve para ubicarnos en el mismo ambiente de los últimos incidentes que había narrado Marcos. Nos coloca en territorio gentil dentro de la región de Decápolis. Y nos da a entender que a pesar de los esfuerzos del Señor para que la gente no divulgara sus milagros, la popularidad del Señor había crecido también en estas partes de mayoría gentil. Y este hecho se ve confirmado cuando el mismo Señor dice que habían venido de lejos, en el versículo 3. Entonces, podemos notar que la admiración que sentían por Jesús, ¿verdad? Y que las multitudes que le seguían sin tomar en consideración que si llevaban o no comida y que se les había terminado y que se encontraban en un lugar desierto, ¿verdad? Evidentemente sus palabras, sus enseñanzas, sus obras eran maravillosas y casi que lo acompañaban y sentían que era imposible dejarle. Y el Señor es allí donde Él expresa cuando dice: tengo compasión de la gente. Vea esto, Jesús sabe de la necesidad de la gente y llama a sus discípulos. Pongámosle coco a esto. Jesús tiene bien clara la necesidad de la gente. ¿Y a quiénes llama? ¿Con quiénes cuenta Él? Con sus discípulos. Y esto nos enseña, hermano y hermana, que el verdadero siervo de Dios debe ser capaz de ver las necesidades de las personas y preocuparnos por ellas con un corazón compasivo. Con esto, hermanos, el Señor Jesús estaba dándoles a los discípulos una segunda oportunidad. No olvidemos que en la situación anterior, que era similar a la que habían vivido, a la que estaban viviendo en este momento, ellos no habían estado a la altura de lo que Jesús esperaba de ellos. Y el evangelista lo dice en el versículo 29, ¿verdad? Él lo escribe en el capítulo 6, versículo 29. Recordemos que el escrito es dictado por Pedro. Y el Señor vuelve a repetir la lección. En aquel momento ellos no habían entendido el milagro de los panes. Y hoy estaban en una situación similar, por lo que el Señor repite la lección una vez más. La verdad es que esto es exactamente lo que el Señor hace muchas veces también con nosotros. ¿Cuántas veces hemos de pasar por la misma lección porque no hemos aprendido? Una vez tras vez así. Vamos, repitiendo la misma lección porque no hemos aprendido. Cuestiones básicas que debemos de aprender para continuar con otras nuevas. Y el Señor se encarga de volvernos a llevar a situaciones similares para que tengamos que volver a enfrentar nuestros fracasos, ¿verdad? Y dándonos nuevas oportunidades. Y eso es lo maravilloso, pues que el Señor nos da
nuevas oportunidades en todo esto. Una de las cosas, vea, que los discípulos no lograban entender adecuadamente, vea, la responsabilidad que tenían frente a la multitud y el corazón compasivo que les hacía falta para entenderles, porque en ambas ocasiones les dicen, bueno, ¿de dónde pues? Y quizás usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. ¿De dónde podrían saciar de panes a estos aquí en el desierto? Extraña, de veras que extraña oír a los discípulos preguntar esto cuando habían sido testigos oculares del poder del Señor 2 capítulos atrás. Y pudimos ver cómo el Señor satisfacía las necesidades de una gran multitud en circunstancias muy idénticas. Era más que razonable que se sintieran impotentes para alimentar a 4,000 personas en un desierto, ¿verdad? 4,000 hombres, pues, pero a eso agréguele mujeres, niños. Y quizás, vea, usted y yo hubiésemos hecho igual. Y seguimos siendo iguales. Pero el Señor también sigue dándonos nuevas oportunidades. Interesante, porque el Señor les dice, a ver, ¿cuántos panes tienen? Les pregunta el Señor. Esta situación, sin duda, era un gran desafío para su fe. Y no debemos esperar que todas las circunstancias sean ideales para comenzar con una gran, para empezar a ayudar y para comenzar una obra. Pues muchas veces no lo vamos a tener todo. Nosotros podemos traer el pan, lo que tengamos, y tiene que ser Él quien lo multiplique. Recordarán aquel pasaje de Juan en el capítulo 2, donde les piden que llene las tinajas de agua. Seremos nosotros, ¿verdad? Seremos nosotros los que llenemos las tinajas de agua, pero Él va a ser el que convierta el agua en vino. Así es. Esa es la primera acción. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el texto dice que comieron y se saciaron. ¿Por qué? Porque en las manos omnipotentes de Jesús, 7 panes y unos pocos pececillos van a resultar suficientes para satisfacer a 4,000 hombres. La pregunta es, ¿qué puede ocurrir o qué ocurriría si colocamos nuestras vidas en sus manos, hermano? ¿Qué puede ocurrir si nuestra insignificante vida o escasa vida con escasos recursos lo ponemos en las manos de Él? ¿Qué puede hacer el Señor? ¿Qué grandes cosas puede hacer el Señor? Lo dejo ahí para que reflexionemos. El texto sigue diciendo, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él. O sea, lo siguieron pues, lo andaban taloneando al Señor. Vinieron entonces, o sea, otra vez, vea, no entendían. Que comenzaron a discutir con Él y buscaban la forma de tentarle. Bueno, a esta altura ya no extraña esa actitud. ¿Y qué había que discutir después de una manifestación tan clara del poder y de la misericordia de Dios? ¿Qué se podía discutir? Dígame usted. Lo que estos fariseos debían haber hecho era reconocer el poder del Señor y no estar discutiendo, adorarle y no discutir más. Y muchas veces es lo que debemos de hacer. En vez de argumentar y de preguntarnos por qué esto y por qué lo otro y por qué me pasa a mí, no, hay que reconocer el poder del Señor y adorarle y no discutir. Pero estos
judíos rebeldes no estaban dispuestos a reconocer a Jesús. Estos tipos tenían un problema grave, y era su incredulidad y dureza de corazón. Y esto les ideó a ellos pedir una señal a su medida. Y vean ustedes al Señor, veamos al Señor, gimiendo en su espíritu. En vista de la gravedad de la situación, el espíritu del Señor se conmovió más en lo hondo y se lamentaba de la ruina que estos hombres estaban acarreando a sus propias vidas. Porque aunque eran enemigos declarados de Jesús, Jesús no podía contemplar sin dolor cómo se endurecían en su incredulidad. Concluye el texto con esta frase: y dejándolos se fue. ¡Qué frase más solemne! Habían rechazado su última oportunidad de ser salvos y el Señor les volvió la espalda para marcharse en medio de ellos. Queridos hermanos, esta es una verdad que hay que recordar. Hay límites a las oportunidades que se presentan a los hombres para aceptar la gracia divina. Yo no creo mucho en aquel argumento de que el ladrón que fue crucificado a la par del Señor en su última oportunidad. Y vaya que hay mucha gente que se vale de eso. No, sí, mire, si la misericordia de Dios, vea. Si Dios da oportunidades, es cierto, da oportunidades. Pero podemos recordar aquellas palabras del Señor antes del diluvio. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es cierto, fue allá, en el diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y el pueblo de Israel en su viaje por el desierto pudo ver, fíjese bien, pudo ver todas las obras de Dios. Sin embargo, provocaron a Dios y le tentaron, dice el salmista. Esa fue la razón por la que toda aquella generación incrédula quedó en el desierto. Recordemos las palabras del escritor de Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto no solamente es aplicado para aquel que no conoce de Jesús, para nosotros que vivimos a diario con nuestras propias luchas, con nuestras propias problemas, pecados, nuestra vida diaria, de diario, día a día. Queridos hermanos, aún para servir, aún para trabajar por el Señor, en estos días tan difíciles, aún para asistir a las reuniones, aún para conectarnos, qué difícil resulta. De veras, es difícil. Pero yo les animo esta mañana, queridos hermanos, porque Dios es grande, Dios es bueno. Y hemos visto, así como el pueblo de Israel vio en el desierto la mano de Dios, así nosotros podemos ver su mano de Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. De pandemia, de necesidad, y de no solamente necesidad económica o de salud, sino también necesidad espiritual. Así que el desafío de hoy es, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y es más, no nos enfriemos. Ánimo.
El Señor viene por su iglesia. Esto va a pasar. Que el Señor le bendiga.